Buenas noches, mi nombre es Alba Ramos. Para la materia hermenéutica bíblica vamos a proceder a explicarles este mapa mental de los elementos de un análisis léxico sintáctico. Un análisis léxico sintáctico busca la manera de encontrar el significado de las palabras, tomando cada una de ellas tanto de forma particular como en su conjunto. Procura determinar cuándo las palabras del autor fueron expresadas en forma literal o en forma metafórica. Para poder hacer un buen análisis léxico-sintáctico de cualquier texto que estemos nosotros leyendo, es necesario considerar 7 elementos que los vemos acá desarrollados en este mapa mental. El primer elemento que vamos a ver y que es necesario revisar es la forma literaria general. Determinar la forma literaria, cómo está escrita nuestra Biblia. Y vemos que ella está escrita básicamente en 3 formas literarias: prosa, poesía y literatura apocalíptica, que no la coloqué aquí porque no me cabía. La prosa maneja un lenguaje literal. En un alto porcentaje nuestra escritura está escrita en prosa. Ellas son discursos regulares dentro de la escritura de tipo narrativo. Describe hechos, acontecimientos, historias. Vemos allí cómo se narran las historias en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, de todos los acontecimientos que pasaron. La otra forma literaria es la poesía, que generalmente utiliza un discurso figurado, metafórico. Es más para graficar a través de un escrito muy artístico o poético. Si vemos generalmente nuestras escrituras, cuando son poéticos, se escriben en forma de verso. Y el otro tipo de literatura es la apocalíptica. Allí sobreabunda un simbolismo. Usa un discurso mucho más simbólico, pero siempre direccionado a una figura escatológica. Así que para poder hacer un análisis léxico sintáctico de cualquier texto que estemos estudiando en nuestras Sagradas Escrituras, es necesario conocer si este está escrito en prosa, en poesía o en literatura apocalíptica. Otro de los elementos que vamos a ver en el análisis léxico-sintáctico es comprender el desarrollo del tema del autor, comprender las palabras, la sintaxis. Como estudiosos de la Biblia que somos, debemos conocer todos los pasajes que anteceden o que siguen el texto que estamos estudiando. No debemos basarnos ni conformarnos con leer solamente un versículo, porque si no hacemos el análisis completo, corremos el riesgo de malinterpretar las escrituras. El contexto nos puede llevar al significado del texto. El contexto nos puede dar luces de los diversos significados de lo que el autor tenía en mente. Por eso es necesario no conformarse solamente con leer el versículo que nos corresponde, sino leer el contexto completo, lo que antecede y lo que le sigue de cada texto. También, como tercer elemento, es necesario interpretar las divisiones del texto, ver los conceptos, ver las declaraciones, y debemos reconocer que esta división por capítulos y versículos con los que contamos actualmente en nuestras versiones bíblicas no representan la forma original del texto. Sabemos que las Santas Escrituras fueron escritas en rollos, todas seguidas, no habían divisiones allí. Estas divisiones fueron añadidas muchísimo tiempo después. Y esto puede representar una clara desventaja para nosotros, porque nos estamos enfrentando a una división del pensamiento del autor. Ya no estamos considerando el pensamiento completo, sino que estamos haciendo divisiones. Eso puede ser una desventaja. Como cuarto lugar, que es importantísimo también para un análisis léxico-sintáctico, es encontrar las palabras conjuntivas
dentro del párrafo y oración. Palabras conjuntivas es aquella expresión o palabra que une o que enlaza una oración o una frase con una oración con otra oración, o un conjunto de frases y oraciones, y que con frecuencia nos pueden ayudar a seguir el proceso del discurso o el pensamiento con que el autor escribió. Es necesario revisar y ver los pronombres, las conjunciones. También es muy importante en este punto hacerse las siguientes preguntas cuando nos enfrentemos a un texto. Las preguntas son ¿qué?, ¿quién?, ¿qué?, ¿cuál?, ¿cuyo?, ¿cuánto?, ¿cómo?, ¿dónde?, ya que estas preguntas nos ayudan a conectar oraciones. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuál era el propósito? Estas preguntas son muy importantes para tener una mayor comprensión e interpretación de la lectura que estamos haciendo. Como quinto lugar, es muy importante ubicar el sentido de las palabras. ¿Qué significan las palabras? Las palabras que sobreviven por largo tiempo en un idioma adquieren muchísimas denotaciones. ¿Qué es una denotación? Son significados específicos o significados literal, lo que el autor quiso decir. Pero también están las connotaciones, que son implicaciones adicionales o implicaciones emocionales que le dan las personas a las palabras. Muchas veces una variedad de denotaciones populares se encuentra en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, si yo hablo y digo la palabra limpio, ¿qué es limpio? Literalmente es una denotación, una palabra, la persona está limpio, pero puede decir que yo diga estoy limpio y la gente diga, se bañó, Alba se bañó porque está limpia, o Alba no tiene dinero, está limpia, o sencillamente se descontaminó porque estaba tomando algo y pasó un periodo, un proceso largo de supervivencia en eso y ahora está limpia. Cuando yo digo, eso me cuesta un ojo de la cara, eso no es literal que va a costar el ojo de la cara, sino que es algo costoso, es algo oneroso, es algo de difícil consecución. Entonces debemos estar muy pendientes del significado de las palabras. Hay unos métodos para descubrir la variedad del significado que una palabra puede tener, y ella puede ser la literatura de la antigüedad, la literatura secular, la Septuaginta, que fue la traducción del griego del Antiguo Testamento, que se hizo antes de nuestro Señor Jesucristo, otros bíblicos, textos bíblicos. También podemos estudiar los sinónimos para buscar puntos de comparación, así como contraste. Y también la raíz de la palabra, también la etimología, el significado de las raíces históricas de la palabra. Pero es muy importante cuando hacemos un análisis léxico-sintáctico tener en cuenta el sentido, el significado de las palabras. Como sexto punto, es muy importante estudiar la sintaxis del texto, la relación de las palabras. La sintaxis trata del modo como los pensamientos se expresan mediante formas gramaticales. Cada idioma tiene su propia estructura, y uno de los problemas que hace difícil aprender otro idioma es que además se debe dominar no solo las definiciones y la pronunciación de la palabra del nuevo idioma, sino también las nuevas formas de arreglar y mostrar la relación de una palabra con otra. Por último, vamos a ver pero esto se me puso aquí, perdón.
pero no lo voy a borrar. Por último, bueno, aquí tenemos los resultados después de haber hecho el análisis de todos estos 6 elementos. Vamos a tener los resultados, que es colocar en palabras no técnicas, fácil de entender, que transmitan con claridad lo que el autor tenía en mente. Estos son los 7 elementos que se deben utilizar para hacer un análisis léxico sintáctico de cualquier texto de nuestras sagradas escrituras a los que nos estemos enfrentando. Muchísimas gracias. Feliz noche. Dios les bendiga.